Bienvenidos sean todos a otro episodio más de Te lo explico Puerto Rico. Te habla tu senador Ángel Toledo López y como siempre hemos escogido un tema de esos que son un poco complicados para entender. Lo vamos a desmenuzar para que tú puedas evaluarlo y llegar a tus propias conclusiones. Yo se los dije la semana pasada. El tema de Irán, la situación con Israel, Estados Unidos iba a picar y se iba a extender. Yo estaba buscando otro tema para discutir esta semana, pero la realidad es que los medios han estado controlados, ocupados completamente, tratando de explicarnos cada uno de los acontecimientos dentro de esta cuestión que se ha dado entre Irán, entre Estados Unidos e Israel. Fíjense que uno de los temas particulares que se desarrolló particularmente en Estados Unidos era el asunto sobre si el presidente tenía o no la capacidad para declarar una guerra. La realidad, yo creo que yo toqué un poquito sobre esto la semana pasada, pero las aclaro. La Constitución de Estados Unidos establece que quien declara la guerra es el Congreso de Estados Unidos, pero el presidente de Estados Unidos tiene la capacidad como comandante en jefe del ejército de Estados Unidos de iniciar un combate y hasta ahora es lo que ha ocurrido. Siempre entra, digamos, un poco la discusión del presidente Trump hablando de qué tanto puede durar este conflicto y ahí han levantado bandera para decir, bueno, pero es que si el conflicto va a durar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses o lo que fuera, pues ya no es un conflicto, es una guerra, pero el presidente ha sido bastante astuto en seleccionar las palabras y enviar el mensaje adecuado para por lo menos dar la impresión de que se trata de un conflicto que no se ha convertido en una guerra. Aunque yo lo escuché los otros días, bastante recientemente, hablar de la guerra en Irán, pero pues todavía nadie ha capturado ese sonido y nadie ha cuestionado, por lo menos en esta última semana, esa situación. Así que ya usted sabe que eso está pendiente, un poco pululando en el ambiente, es la duda que se tiene. La Constitución claramente establece que quien declara la guerra es el Congreso, pero el presidente, cuando tiene que ver con la seguridad nacional, puede desplegar fuerzas militares para proteger a Estados Unidos y naturalmente en ese caso pues a Puerto Rico, obviamente. Ahora, como les digo, el tema pica y se extiende, está bastante intensa la batalla, aunque el presidente Trump ha dado un poco de señal de que este conflicto no va a durar mucho, que se ha adelantado bastante, que han logrado, digamos, alcanzar muchas de las metas que se pretendían, entre ellas, obviamente, tomar hasta cierto punto control de la situación del petróleo, liberar hasta cierto punto a Irán. Saben que todavía permanece en Irán el sistema teocrático, que han buscado a un sustituto del ayatolá que murió, que resulta ser una persona que aparentemente no va a durar mucho tiempo tampoco. O sea que esto va a seguir dándonos información posiblemente para las próximas semanas. Pero el presidente ha establecido que en cuanto a disminuir el potencial de riesgo por los asuntos de la guerra nuclear, pues realmente eso se ha alcanzado gracias al trabajo que se ha hecho entre Estados Unidos, Israel y los demás aliados, Alemania, Francia, Inglaterra, entre otros. Además de este punto, hay un asunto que resulta importantísimo discutir. Esta semana, unas jugadoras de soccer, si mal no recuerdo. Bueno, son atletas, representantes de Irán, están fuera de Irán en unas competencias. Resulta que estas jugadoras se negaron a, digamos, cumplir con unos protocolos culturales del país y el país, dígase Irán, les pidió regresar. Usted se puede imaginar para qué. Yo no tengo la más mínima duda de que muy probablemente a estas atletas que se negaron a cantar el himno nacional de Irán o a celebrar algún tipo digamos, o a cumplir con algún tipo de formalidad cultural como representantes de Irán fuera del Estado, yo estoy seguro que las van a sancionar y estoy seguro que la sanción no necesariamente tiene que ser con un castigo o un regaño. Sabe Dios con qué las castigan. El tema es que empezó a discutirse
¿Cómo podía utilizarse un asilo político para protegerlas? Y yo quiero explicarles el tema del asilo político porque se ha discutido. Fíjense que Estados Unidos tiene la capacidad de darle estatus migratorio o legalizar el estatus migratorio de una persona que está en Estados Unidos porque puede tener su vida en riesgo si regresa a su país. Yo sé que al presidente Trump lo han criticado incluso correligionarios republicanos. Es más, lo han criticado, los mismos MAGA Republicans, porque muchos de ellos han dicho que el presidente Trump, cuando hizo campaña, estableció con claridad que no iba a imponer fuerzas de Estados Unidos fuera de la nación, que se iba a enfocar en Making America Great Again, en hacer que Estados Unidos fuera mejor. Y eso necesariamente implicaba dejar las políticas públicas de entrar o incidir en las políticas de otros países. Así que hay mucho MAGA Republican que está cuestionando, que está preguntando hasta qué punto Trump está incumpliendo con las políticas que él mismo prometió durante la campaña y que fue, digamos, literalmente la razón por la cual muchos de ellos lo siguieron. Pero, ¿qué ocurre? Pues que en esta ocasión, estas jugadoras se encontraban en Australia y Estados Unidos, a través del presidente, le dice a Australia, bueno, ustedes le dan asilo político y si ustedes no se lo dan, se lo voy a dar yo. ¿Qué quiere decir eso? Pues volvamos a ese punto. Tenemos a un equipo de mujeres atletas en Australia que se supone que van a representar a Irán en una competencia deportiva. Estando en Australia, se niegan a celebrar un ritual cultural como es cantar el himno de Irán previo a la competencia o durante la competencia. Ante esa situación, ante esa negativa, Irán exige que regresen al país. Usted se podrá imaginar que esa exigencia viene con un propósito en particular y no le debe sorprender que probablemente lo que quieran hacer en Irán es castigarla. Castigarla, pues puede ser con prisión, pero puede ser con otros mecanismos que vayan más allá de la mera prisión. Ante esa situación y la posibilidad de que la vida y la seguridad de esas mujeres esté en riesgo, el Estado, dígase Australia, Estados Unidos o cualquiera que entienda pertinente hacerlo, puede concederles asilo político. ¿Qué le da el asilo político? Pues legaliza el estatus migratorio de esas personas mientras están en terreno ajeno, en un lugar que no es necesariamente su país. Aunque esas mujeres muy probablemente, seguramente entraron a Australia con un permiso para naturalmente practicar el deporte y participar de la competencia. Eso quiere decir que no entraron ilegalmente a Australia. Lo que se está diciendo es que se les conceda un permiso para quedarse más allá de lo que la visa les permitía. ¿Con qué? Con un asilo político. ¿Para qué? Para protegerlas. ¿Estados Unidos tiene la capacidad de conceder eso también? Claro que la tiene. Incluso lo ha hecho por mucho tiempo con cubanos y cubanas que salen del régimen comunista de Fidel Castro para proteger su vida y proteger su seguridad. Se mueven a Estados Unidos y estando en Estados Unidos por mucho tiempo se les concedió, un asilo político. Asilo que el presidente Trump dio por terminado en algún momento no hace mucho tiempo atrás y eso también trae algún tipo de disputa o de debate, pero no es menos cierto que en Estados Unidos a diferentes grupos que han sido atacados en sus países de origen o que, pudieran sufrir algún riesgo de perder su vida o de sufrir, algún castigo cruel en sus países de origen, pues pueden, en el caso de Estados Unidos o en otros países, recibir un asilo político que estabiliza su estatus migratorio dentro de ese país, les permite quedarse, les permite vivir, probablemente les permita trabajar según el acuerdo que se logre. Así que de estas mujeres atletas, 5 han aceptado el asilo político de Australia.
Las otras todavía no, por lo menos a la hora de grabar Te lo explico, todavía no han decidido qué es lo que van a hacer, pero Estados Unidos ha dicho que si Australia no intervenía y no concedía el asilo, lo iba a hacer Estados Unidos propiamente. Eso lo tendremos que seguir mirando para ver cómo se va desenvolviendo, y probablemente la semana pasada o quizás en un Te lo explico Puerto Rico en vivo, yo les pongo al tanto de cómo se está desenvolviendo esa situación. El último punto que quería tocar con ustedes tiene que ver con el estrecho de Hormuz. Yo sé que han escuchado varias cosas que tienen que ver con el estrecho. Incluso probablemente escucharon entre ayer y hoy que Estados Unidos ha permitido que India retome unos acuerdos que tenía con Rusia, nada más y nada menos, para que Rusia le provea petróleo a India. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? Pues yo voy a ir a la pizarra brevemente para que ustedes vean cómo es que se dan estos fenómenos. Nuevamente, mira, aquí tenemos los Emiratos Árabes y otros países árabes. Aquí tenemos a Irán. Esto que está aquí es un estrecho de agua que se llama el estrecho de Hormuz. Por aquí es que transitan los barcos que portan petróleo precisamente para otros destinos, que muy bien, pues ciertamente son diferentes lugares que no se limitan exclusivamente a Arabia Saudita. Ocurre que en el calor de la guerra o en el calor del conflicto, como le quieren llamar algunos, Irán cerró el estrecho de Hormuz y dijo que no iba a permitir que ningún barco petrolero pasara por ahí. Obviamente eso tiene un impacto directo en cómo los diferentes países cercanos se suplen de petróleo, un petróleo que obviamente será necesario. Si yo cierro el estrecho de Hormuz, pues naturalmente el petróleo que típicamente sale de aquí hacia el resto del mundo no va a salir, eso es obvio, ¿no? ¿Cuál es la situación? Pues mira, que esto un poco entrando a temas de economía macro y microeconomía, usted ha escuchado el asunto de la oferta y la demanda. Pues de ordinario, cuando hay mucha oferta de algo, pues los precios tienden a bajar. ¿Por qué razón? Pues porque hay mucho para escoger. Digamos, el vendedor tiene tanto de un producto que honestamente se limita un poco la competencia y las personas no se incentivan tanto o no se motivan tanto en adquirir, y por esa razón reduce la demanda y reducen los precios. Ahora, cuando la oferta disminuye, entonces los precios tienden a aumentar. Es menos lo que tengo, y como tengo menos, en este caso, petróleo que está saliendo de esta área, el que logra salir, yo te lo voy a vender caro porque tú lo quieres, como lo quiere el otro país, como lo quiere el país vecino. Así que yo voy a poder aumentar los precios porque la demanda va a aumentar. O sea, hay una oferta pequeña, es poco el petróleo que está saliendo, hay una oferta pequeña, el precio va a aumentar, y por eso es que se entiende cómo es que la gasolina se dispara cuando hay guerras en esta región, porque al reducir la producción de petróleo aumenta el precio. ¿Por qué razón? Porque es menos lo que se genera, pero la necesidad sigue existiendo. O sea, como hay una gran necesidad de petróleo en el resto del mundo, pero hay poca oferta, pues la oferta que hay tienden a venderla más cara. Vamos a regresar al 2020, cuando comenzó la pandemia, 2019, 2020. Estábamos todos en toque de queda, encerrados en la casa. Si usted recuerda, ¿qué pasó con el precio de la gasolina? Bajó significativamente. ¿Pero por qué? Porque había mucha oferta, había mucho suplido de petróleo, pero no había demanda porque usted y yo no podíamos salir de la casa. Y al no haber demanda, pues ciertamente el precio empezaba a bajar significativamente. ¿Qué pasó cuando las cosas empezaron a volver a la normalidad? Que usted y yo empezamos a salir de las casas, a trabajar, a transitar la isla, y no solo en Puerto Rico, en el resto del mundo.
Pues que el precio de la gasolina empezó a aumentar nuevamente precisamente porque la demanda aumentó. En ese sentido, el tema sobre este asunto que está aquí en específico, en el momento en que Irán tranca la vía, sale menos petróleo, aumenta el precio del petróleo, porque al haber menos cantidad para vender, pero una necesidad grande, pues yo digo, yo lo vendo al más que me pague y le sigo subiendo el precio para que, como tú lo vas a comprar como quiera, pues ciertamente se vende a ese precio o un precio más alto, es lo que quiero decir. ¿Qué ocurre o qué tiene que ver aquí India, Rusia? Bueno, que Rusia también es productor de petróleo, que Rusia le vendía petróleo a India, que Estados Unidos le requirió a India que suspendiera por completo la compra de petróleo a Rusia si es que India quería que Estados Unidos le siguiera ayudando. India obedeció y suspendió la compra, pero con esta situación de una clara disminución de la cantidad de petróleo saliendo de esta región al resto del mundo, Estados Unidos, yo estoy seguro que hizo un análisis de costos, no porque necesariamente India sea ese punto al que ellos quieren favorecer, pero porque al manejar el tema del petróleo acá, digamos, se crea un medio desbarajuste con el precio del petróleo a nivel mundial y obviamente a Estados Unidos le conviene, para beneficio del mundo, abrir los negocios de petróleo con otros lugares, aun cuando sea con Rusia. De esa manera, India puede adquirir petróleo de Rusia, hay demanda de parte de India, hay oferta de parte de Rusia y los precios empiezan a estabilizarse. ¿Por qué? Porque no se trata de tratar de perseguir lo poco que puede salir de aquí, sino que se abre un mercado nuevo, un mercado adicional que antes estaba cerrado porque naturalmente le estaba prohibido a India, y al estar abierto, la presión, digamos, de la compra de petróleo de Estados Unidos, de Venezuela, no lo olvidemos, y otros países, pues hay menos presión. Digamos que se puede diversificar más y se puede estabilizar el precio. No se olviden, menos oferta tiende a aumentar el precio porque la demanda va a seguir existiendo. Hay una demanda alta en este momento. Cuando se amplía la oferta, ¿qué pasa? Baja el precio. Esa es la conducta típica de oferta, demanda y precio, pues típicamente se comporta de esa forma. Por eso tiene mucho sentido el que políticamente, un poquito pensando en economía política, políticamente Estados Unidos le dé permiso a India de comprar petróleo de Rusia, no porque se está volviendo amigo de Rusia, eso no es lo que está pasando, sino porque conviene para estabilizar el precio del petróleo y no crear entonces una crisis de precio a nivel mundial. Eso tiene un poco de sabiduría, me parece que es una movida bastante inteligente, aun cuando se trata de permitir que un aliado le compre petróleo a un enemigo como lo es Rusia. Por ahí es que va la cosa y nuevamente quiero que tengas los elementos para que tú puedas evaluar la situación, más o menos seguir los temas, que los puedas comprender y para la próxima, pues ya tú sabes, si hay otros temas adicionales vamos a estar atendiéndolos y si no, pues seguimos expandiendo con el tema de Irán. Por el momento, a través de un Te lo explico Puerto Rico Live o a través de un Te lo explico Puerto Rico el podcast. Recuerda seguirme y darle a la campanita a través de YouTube para que te pueda avisar cuando estemos publicando contenido nuevo. Mientras tanto, mantente pendiente, yo te voy a seguir informando. Que Dios te bendiga y seguimos hasta la próxima.